guía también abierta acá en la sección por donde vamos, gloria al Señor. Bien, tenemos San Mateo capítulo 16 versículo 21. Bien, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice así: desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos de que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Gloria al Señor. Convéngase conmigo y vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a hacer en esta hermosa mañana. Señor, que está en los cielos y que su Espíritu Santo está aquí en esta mañana con nosotros. Dios mío, gracias por esta hermosa lectura, Señor, que hemos leído en esta mañana, Señor, donde esperamos, Dios bendito, que tú nos hables a través de su Espíritu Santo y a través de su bendita palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que estamos juntos en esta mañana, en este lugar. Señor, permite que tu palabra, Señor, llegue al corazón necesitado, que tu palabra toque, Señor, los corazones, y que cada uno, Dios mío, seamos edificados a través de su palabra bendita. Señor, Dios mío, únicamente, Padre, úsame a mí en este lugar como un conducto, Padre, donde tu Espíritu Santo pueda fluir, y que mis palabras que salgan de mi boca, Padre, sean únicamente dirigidas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret lo pedimos y le damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento en esta mañana. Aquí en lo que iniciamos, le decía hace un instante que en la última lección que estuvimos mirando, hablamos de lo que fue la vida de Jesús. Cómo fue su nacimiento, cómo habían hablado los profetas de cómo se iba a realizar su nacimiento. Y aun cuando él ya nació, muchos dudaban si en realidad él era el Mesías. Pero aún así, Cristo creció como cualquier otro niño. Dijimos en la última lección, un crecimiento natural. Se le ve naciendo y se le ve a los 12 años cuando sus padres le llevan al templo. Incluso él se queda allá en el templo dialogando con los doctores de la ley. Y desde ese momento se dieron cuenta que ese niño era diferente a los demás. Porque quizás un niño de su edad no iba a saber lo que Jesús sabía. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de lo que fue la muerte de Jesús. Y por qué Él murió al dar su vida en la cruz del Calvario. Vamos a estar mirando en lo que continúa, y es el punto número 6. Los que tienen guía, aquí empieza una narración y dice: Jesús, dice, sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Y trató, dice, de preparar a sus discípulos antes de que sucediera. Y aquí hay una pregunta, lo que acabamos de leer en el versículo 21. ¿Qué les dijo que le pasaría en Jerusalén? Jesús les dijo en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 21. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Se acuerda usted cuando Jesús le dice a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y va a ser muerto? ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, ninguna de estas cosas te pase. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, porque yo estoy para ello. Y lo miramos cuando Judas le entrega. Dice que cuando Judas le entrega, Pedro sacó su espada e hirió a uno de los soldados. Porque era como que si de tal manera estaba cumpliendo con lo que le había prometido al maestro. Pero Jesús le dice en esa ocasión a Pedro: mira, Pedro, yo sé que tú eres uno de los seguidores que me siguen, pero mira, no va a haber cantado el gallo 3 veces cuando tú me habrás ya negado 3 veces. Es decir, no habrá cantado el gallo cuando ya tú me habrás negado 3 veces. Porque Jesús sabía lo que había en sus corazones. Por eso que la palabra de Dios es profética.
La palabra de Dios es viva, dice su palabra, y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús sabía que cuando le apresaran a él, todos se iban a espantar, todos se iban a escandalizar, todos iban a huir. ¿Por qué? Porque decían, lo más seguro, que si apresaron a Jesús, el que sigue soy yo. Porque acuérdense que ellos eran seguidores de Jesús. Estaban con él todo el tiempo. Él los había escogido 12 apóstoles, 12 discípulos para que estuviesen con él. Y él les enseñaba y les instruía día a día. Por eso a veces se dice que los apóstoles fueron hombres sin letras. Posiblemente sí. Pero ellos recibieron la gran enseñanza del maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Por lo tanto, él les instruyó y él les está preparando y le dice, él les empieza a declarar en este versículo que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir allá de los ancianos, es decir, de los ancianos de la ley, los doctores de la ley, los escribas. Y luego les dice él, incluso voy a ser muerto, pero voy a resucitar al tercer día. Se da cuenta que con la muerte de Cristo también venía una esperanza. Y esa es la esperanza que cada cristiano tenemos el día que partamos para estar en la presencia del Señor. Dice la Escritura que de aquí en adelante, dice el apóstol, son bienaventurados los que mueren en Cristo. ¿Por qué? Porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Pero es bien interesante meditar en esto. El apóstol dice, bienaventurados los que mueren en Cristo. En Cristo, ahí está la clave. ¿Y cómo nos vamos a usted y yo asegurar de que morimos en Cristo? Cuando estamos haciendo su voluntad, cuando seguimos su mandamiento, cuando estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Gloria al Señor. Por eso en este punto que mirábamos en el 6, la pregunta es, ¿qué les dijo que le pasaría en Jerusalén? Que iba a ser muerto, que iba a ser apresado, que iba a sufrir. Pero a través de ese sufrimiento venía la esperanza de la resurrección. Yo escribía acá en esta hoja de apuntes que traigo acá, relacionado con lo mismo, dice, Jesús estaba preparando a sus discípulos para que el día de su muerte, para el día de su muerte y lo que él tendría que sufrir. ¿Se acuerda usted en una ocasión que Jesús va al Getsemaní y dice que fue como a un lapso de espacio como el tiro de una piedra y le dice a sus discípulos, quedaos aquí mientras tanto que yo voy y oro? Y cuando él fue a orar y regresó, los halló durmiendo. Y cuando él regresa le dice a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y él les dice, veláis para que no entréis en tentación. Y dice que Jesús regresó otra vez a orar porque su angustia era tan grande que él sabía a lo que se estaba acercando. Era, es decir, el momento de su muerte, donde él iba a cargar con todos los pecados de toda la humanidad, los pecados suyos y los pecados míos. Gloria al Señor. Era una carga tan inmensa donde él necesitaba la bendición del Padre y él iba a orar. Ahora, imagínense ustedes. Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba de ir al Padre a pedirle la fortaleza. Ahora, ¿qué de usted y de mí? ¿Cómo no lo vamos a tener que hacer, pues? Si dependemos también de Él, gloria al Señor. Pero orar es lo que muchas veces, muy poco nos gusta. Gloria al Señor. Venimos a los cultos de alabanza, a las noches de alabanza, a cualquier otro culto menos al de oración. Son contados los que venimos o los que vienen, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a través de la oración se rompe el yugo, gloria al Señor. A través de la oración se rompen las cadenas. A través de la oración el cristiano obtiene fuerza, gloria al Señor. Jesús dice que regresa y les halla otra vez durmiendo. Decía un predicador que yo oía que Jesús le decía a sus discípulos, no habéis podido orar una hora. Orad y velad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Decía este predicador, se necesita, dice, una hora de oración para no caer en tentación. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Orad, no habéis podido orar ni siquiera una hora. Orad para que no entréis en tentación. Una hora
para no entrar en tentación. Ahora, si usted y yo queremos pedirle a Dios una bendición, otra bendición, entonces necesitamos orar más que una hora. Pedirle a Dios. Por eso, Primera Tesalonicenses, allá el apóstol dice que debemos de orar sin cesar. Gloria al Señor. Es decir, tenemos que estar todo el tiempo en comunión con Dios, gloria al Señor. Entonces podrá decir usted, pero ¿cómo voy a andar en el trabajo? ¿Me va a ver el compañero que voy a andar orando? Usted puede y yo podemos estar orando en nuestra mente. Señor, guárdame. Mira, estoy trabajando, pero cuando llegue a tu iglesia, cuando llegue a la casa de oración, voy a adorarte, voy a glorificar tu nombre. Pero mientras ando aquí, guárdame mi trabajo, dame fuerza, multiplica lo que estoy haciendo, porque a través de esto yo voy a llevar bendición a tu casa, gloria al Señor. Pero nosotros al contrario, oramos 5 minutos y traemos una gran lista para el Señor. Señor, dame trabajo, dame esto, dame lo otro. Como que si fuera al supermercado que vamos, con una tremenda lista que le traemos al Señor. Y nos olvidamos cuál fue la enseñanza que Cristo dio a sus discípulos. ¿Cuál fue la enseñanza? Los discípulos le dijeron a Jesús, al maestro, enséñanos a orar. En el capítulo 6 de San Mateo, versículo 9, Jesús le dice, vosotros pues oraréis así como. Primero alabando a Dios Padre y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero no tiene que ser nuestra alabanza, primero tiene que brotar esa alabanza de nuestro ser y después cuando le habremos reconocido lo que Él es, podemos pedirle todo lo que necesitamos y Él nos lo dará, gloria al Señor. Pero tenemos que pedir bien. Santiago dice que no se pide y no se pide y no se recibe porque se pide mal. Dice el apóstol, para gastar en vuestros deleites. Pero usted y yo no pedimos para gastar en nuestros deleites, sino lo que necesitamos. Y como Él sabe lo que necesitamos, Él nos lo da. El salmista dijo, he sido joven, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero eso sí, tiene que ser alguien que sea justo, bendito el nombre del Señor, ni su simiente que mendigue pan. Jesús está preparando a sus discípulos porque no quiere que los tome por sorpresa el momento de su muerte. Cuando Jesús regresa la última vez le dice, ya estuvo, ya no oren. He ahí el que me entrega. Y en ese momento llega Judas y le besa en la mejilla. Y con ese beso, esa era la señal. Acuérdense que los judíos todos se parecían. ¿Se acuerda usted cuando Pedro le negó una de las 3 veces? La mujer le dice, no es que tú estabas con él. Es más, tú te pareces a él. Porque se parecían, eran judíos. ¿No ha mirado usted cuando usted mira a un salvadoreño, que muchas veces tenemos alguna similitud entre uno y el otro? Usted mira a un mexicano y nomás lo ve y dice, oh, es mexicano porque se parece al otro. Y así eran los judíos. Se parecían entre ellos. Por eso la clave o la señal era, al que yo besare, ese es. Acuérdense que estaba de noche y fueron y apresaron al maestro. Es decir, en ese momento ya no había tiempo de preparación. El tiempo de la preparación ya había pasado, gloria al Señor. Allí como que si de repente nos lleva al capítulo 25 de San Mateo, donde encontramos 10 vírgenes. Tuvieron tiempo de prepararse, pero cuando el esposo llegó ya no había tiempo para prepararse. ¿Y sabía usted que día con día usted y yo nos preparamos para ese gran día cuando la trompeta suene? Ahorita es el tiempo que usted y yo nos tenemos que preparar. No cuando la trompeta suene. Claro que no. Cuando la trompeta suene, usted y yo lo único que tenemos que estar es listos para volar hacia los cielos. Para estar en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Ya no habrá tiempo más de prepararnos. El tiempo es ahora. Gloria al Señor. Las 5 insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Pero las prudentes eran bien pilas y dijeron, no, si les damos de nuestro aceite, lo más seguro es que ustedes se van a quedar a oscuras. Nos vamos a quedar a oscuras nosotros. No, no, no. Vayan ustedes y compren para vosotras mismas. El tiempo de la preparación es ahora, gloria al Señor. Jesús le dio tiempo a sus discípulos. No quería que su muerte los tomara por sorpresa, gloria al Señor. En el punto número 7, acuérdense que estamos hablando de la muerte, aparece otra pregunta que dice así: ¿qué clase de muerte sufrió Jesús? Yo pienso que todos los que estamos aquí sabemos. ¿Qué clase de muerte sufrió Jesús?
crucificado en la cruz del Calvario. Allí murió crucificado. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 27, versículo 35. Allí está este versículo. San Mateo capítulo 27, versículo 35. 27:35 de San Mateo dice la palabra del Señor así: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se da cuenta? Dice que al principio del versículo, cuando le hubieron crucificado. Y la pregunta en el punto dice: ¿qué clase de muerte sufrió Jesús? Sufrió la muerte de cruz siendo crucificado, gloria al Señor. Y estaba escrito por uno de los profetas. ¿Por qué profeta? Vaya conmigo a Salmo capítulo 22, versículo 18. Acuérdense que en los Salmos hay muchos versículos mesiánicos que hablan del Mesías. Capítulo 22 de Salmo, versículo 18, dice la palabra del Señor así, 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, gloria al Señor. ¿Se da cuenta cuántos años antes este salmista estaba hablando de lo que le habría de acontecer al maestro? Este era David. Este salmo es de David, y él está profetizando a través de este salmo lo que le habría de acontecer al Mesías. Dice el versículo una vez más: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, gloria al Señor. La túnica, la vestimenta que andaba el maestro, se la quitaron, se lo despojaron de ella. Estaba Jesús casi desnudo, y de esa manera fue crucificado. ¿Para qué? Para ser vituperio de él. Acuérdense de que Jesús sufrió hasta llegar a esa muerte. Sufrió de cómo le ultrajaban, de cómo le lastimaban, de cómo le escupían, de cómo le golpeaban, e incluso le decían: profetiza, ¿quién te ha pegado? Y el maestro, como estaba escrito en el capítulo 53 de Isaías, como cordero mudo fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca, gloria al Señor. Ya estaba escrito en la palabra del Señor. Y Jesús sabe todo esto que a él le va a acontecer, y él quiere que sus discípulos estén preparados para ese día, y que ese día no les tome por sorpresa, gloria al Señor. Acuérdese usted de esto. Jesús había andado con sus discípulos ya varios tiempos. Había mucho cariño, mucho amor entre ellos. Imagínense, es bonito cuando de repente hay un compañerismo entre 2, 3, 4 personas. En este caso eran 12 más Jesús 13. Y hay aquella comunión los unos de los otros. Pero de esos 13 alguien fallece por una enfermedad, por algo natural. Como que se toma aquello como algo normal. Pero la muerte de Cristo era una muerte con sufrimiento, una muerte que le iban a crucificar. Es decir, el dolor de Jesús, sabía que el dolor de sus seguidores, de sus discípulos, iba a ser mayor. Pero Jesús también sabía que a través de esa muerte Él lo estaba redimiendo a usted, me estaba redimiendo a mí. Él estaba pagando el precio del pecado, gloria al Señor. Y a través de su sangre bendita que derramó en la cruz del Calvario, esa sangre lo ha limpiado a ustedes y me ha limpiado a mí de todos mis pecados, de todos sus pecados, gloria al Señor. Y nos ha hecho acto para estar en la presencia del Señor, gloria al Señor. ¿Qué clase de muerte sufrió Jesús? Sufrió siendo crucificado, gloria al Señor. Y por eso yo escribí acá: fue crucificado por nuestros pecados, gloria al Señor. Fue crucificado por nuestros pecados, y el castigo, dice el versículo, de nuestra paz fue sobre él.
Y como que escondimos, dice el versículo, de nuestro rostro de Él. ¿Por qué? Porque Él fue lastimado. Su rostro fue desfigurado. ¿Por qué? Porque Él llegó a la muerte siendo lastimado, siendo golpeado por amor a ustedes y por amor a mí. ¿Acaso Jesús no hubiera podido orar al Padre si estaba en una comunión diariamente con Él? Le hubiera dicho: Padre, envíame una legión de ángeles para que vengan a mi auxilio. ¿Cree usted que Dios no lo hubiese hecho? Dios lo hubiese hecho. Pero ahora la pregunta es, entonces, ¿dónde estaríamos usted y yo en esta mañana? Estuviésemos sin esperanza. Pero Cristo fue paciente y sufrió hasta el final. Una legión de ángeles, imagínese usted, un solo ángel mató grandes multitudes. Ahora 12,000 ángeles, ¿qué no hubiesen hecho? ¿Dónde hubiesen quedado los soldados romanos? ¿Dónde hubiesen quedado los líderes religiosos? No hubieran podido responder, pero Cristo tenía un plan. Dios Padre tenía un plan, y ese plan lo iba a alcanzar a usted y me iba a alcanzar a mí. Gloria al Señor. El punto número 8 aparece con otra pregunta y dice de esta manera. Dice: ¿quién tenía control sobre la vida y la muerte de Jesús? ¿Quién tenía control sobre la vida y la muerte de Jesús? Jesús mismo. Mire lo que dice el libro de San Juan. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. San Juan capítulo 10, 17 y 18. Dice la palabra del Señor el 17. Por eso me ama el Padre. Oiga bien lo que dice Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18. Nadie me la quita, dice él, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y qué hermoso es saber cuando hay un hijo obediente, obedeciendo todas las instrucciones como el Padre se las ha encomendado. Por lo tanto, la pregunta dice: ¿quién tenía control sobre la vida y la muerte de Jesús? Jesús mismo, porque Él había puesto, cuando el Padre pregunta en los cielos: ¿a quién enviaré? Jesús dijo: envíame a mí y yo voy a ir a cumplir, voy a ir a redimir lo que el primer Adán no pudo hacer. El postrer Adán lo puede hacer, y el postrer Adán se llama Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. El primer Adán falló en huerto de Edén. Él pecó y a causa de ese pecado llegó a usted y llegó a mí. Pero era necesario que se levantase el postrer Adán, Jesús de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Por lo tanto, Jesús tenía poder. Nadie, dice el 18 una vez más, me la quita. Nadie le quitaba la vida a Él, porque hace un instante decíamos que Jesús hubiera rogado al Padre que le enviara ayuda y lo hubiese hecho Dios. Por eso Él dice: nadie me quita la vida, más bien yo la pongo. Y tengo poder para darla y para volverla a tomar. Gloria al Señor. Y por eso decía esta última parte: este mandamiento recibí de mi Padre. No era algo que Jesús se levantó una mañana y dijo: él, hoy voy a hacer esto porque se me antojó hacer. No, Él estaba cumpliendo la palabra del Padre. Gloria al Señor. Por eso Jesucristo, cuando estaba saliendo de las aguas, cuando fue bautizado, se oía la voz del Padre en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Gloria al Señor. A Él oíd, gloria al Señor. Porque el Padre se sentía complacido que su Hijo estaba obedeciendo lo que Él le había mandado que hiciese. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Jesús mismo tenía poder para dar su vida y para volverla a tomar. Gloria al Señor. Aquí hay otra pregunta más. Yo creo que aquí todos podemos participar. Acuérdense que estamos en una escuela. Es una escuela dominical. ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué murió Jesús? Por salvar la humanidad, dice la hermana Esther.
por salvar la humanidad, para salvarnos a todos. Acuérdese usted que cuando pecó Adán y Eva en huerto de Edén, Dios tuvo que matar a unos animalitos. ¿Para qué? Para cubrir a Adán y a Eva. Dice que les vistió de pieles de animales. Tuvo que derramarse la sangre. Para redimirlo a usted y a mí, era necesario también que se derramase sangre. Y la sangre de Cristo es la que nos ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿por qué murió Jesús? Murió por nuestros pecados, decía nuestra hermana. Murió para redimirnos a usted y a mí. Porque dice que usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados de la gloria de Dios. Y era necesaria la muerte de un cordero inmolado. De un cordero sin mancha. De un cordero santo, gloria al Señor. Y que esa sangre pagase el precio y lo redimiese a usted y me redimiese a mí. ¿Por qué murió Jesús? Yo escribía acá. Había un plan de salvación y solo sería posible a través de su muerte que Él nos podía redimir de nuestros pecados. Había un plan para el hombre y para la mujer. Es decir, cuando Adán y Eva pecan en huerto de Edén, parecía como que todo estaba terminado, pero no. En el capítulo 3, si usted va conmigo de Génesis, vaya conmigo a esta cita rápido. 3 versículos 15, ahí está la promesa de esta bendición. 3 capítulo 15 de Génesis, dice la palabra del Señor así. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañal. Dice que iba a poner enemistad entre la simiente. ¿Cuál era esa simiente de que habla allí? La simiente del Mesías, que ya se estaba profetizando desde aquel momento, gloria al Señor. Se iba a poner esa enemistad entre ti y tu simiente. ¿Por qué? Porque aún así, aunque Adán y Eva pecaron, de ahí, de esa misma descendencia, apareció Jesús de Nazaret después. El diablo quiso parar el plan de Dios, sí, en muchas ocasiones. ¿O en cuáles ocasiones? Cuando hizo pecar a Adán y Eva. Después dice que apareció Abraham, su esposa no podía dar a luz, era un estéril. Y como que si el diablo decía, aquí voy a poner paro a que esto ya no siga. Luego aparecieron otras mujeres que como que si el diablo quería poner el paro a aquella bendición o a la promesa de esta profecía, y la volvía estéril, no podían dar a luz. Incluso el final de todo, ya Jesús nació. Pero dijo Herodes, no, ya sé que nació, pero lo voy a mandar a matar. Porque quería parar el plan de Dios. Pero el plan de Dios nadie lo va a poder parar. Porque el plan de Dios, Dios bendito, es todopoderoso. Y Él es todopoderoso. Y lo sacará adelante, gloria al Señor. Porque al Dios al cual usted y yo servimos es un Dios todopoderoso, gloria al Señor. Es un Dios que todo lo puede, bendito Dios, aleluya. Sufrieron muchos niños, sí, sufrieron muchos niños. Muchos murieron, pero Dios se le aparece en sueños a José y le dice, saca al niño y llévalo a Egipto, porque procuran la muerte del niño. Y cuando Herodes murió, Dios le dice a José, regresa, porque ya el que procuraba la muerte del niño ya murió. Dios tiene un plan para el hombre y tenía ese plan para usted y a mí. Y Él va a usar todos los medios posibles con tal de llevarlo a cabo. Ahora, ¿cuál es lo que hace falta? Que Cristo venga por usted y por mí. En el capítulo 14 de San Juan dice, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, gloria al Señor. Y esa es la promesa que usted y yo tenemos en esta mañana. Que donde está Jesús mismo ahora mismo, Él va a venir un día y nos va a llevar. Dice Él, y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis, gloria al Señor. Y esa es la esperanza que tenemos, bendito Dios. Decía hace un instante, había un plan de salvación. Y solo sería posible a través de su muerte, la muerte de Cristo, que Él podía redimirnos de nuestros pecados. Gloria al Señor. El punto número 9. Por eso aquí aparece esta pregunta, antes de entrar al 9. ¿Por qué murió Jesús? Dijimos hace un instante.
murió por nuestros pecados. Gloria al Señor. En este 9 aparece otra pregunta. A ver qué piensa usted de esta pregunta. Y dice: ¿qué dijo Dios que sería el castigo para la desobediencia de sus mandamientos? ¿Qué dijo Dios que sería el castigo para la desobediencia de sus mandamientos? ¿Qué le esperaría al hombre si desobedeciese a su palabra y no obedeciera a los mandamientos? ¿Quiere ir conmigo a Ezequiel capítulo 18? Gloria al Señor. Ahí habla lo que es la paga del pecado. Gloria al Señor. Usted creo que ya conoce esta cita. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice la palabra del Señor así: he aquí que todas las almas son mías, dice Dios, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Se da cuenta? Es decir, el pecado para el ser humano, para el hombre, es que si no obedece los mandamientos, si no obedece la palabra del Señor, ¿cuál será su paga? La muerte. La muerte, gloria al Señor. Pero nosotros tenemos la esperanza porque hemos escogido a Cristo. Y a través de escoger a Cristo, usted y yo tenemos vida y vida eterna. Y vida en abundancia, dice otro versículo, gloria al Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Por eso la pregunta dice: ¿qué dijo Dios? Que le sería el castigo para la desobediencia de sus mandamientos. Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá, gloria al Señor. Es decir, aquí como que nos abre la oportunidad de pensar. Está una familia, está el padre, está la madre y están 3, 4 hijos. El padre va a la iglesia todos los días, la madre también. Y quizás 2 de sus hijos, pero hay 2 que no van. ¿Usted cree que por ir el padre y la madre y los otros 2 hijos, los otros 2 que no van a ser salvos? No, porque la salvación es individual. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, o el sacrificio que Cristo tuvo que pasar en la cruz del Calvario. Porque el padre y la madre venga, o porque 2 hermanos vengan, pero 2 están en la casa siendo desobedientes, eso no significa que aquellos van a alcanzar salvación. Podrán estar bajo de la promesa, pero no van a alcanzar, porque cada uno tiene que hacer lo que debe de hacer, reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Dice que cerca de la boca está la salvación. Cuando usted y yo confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor y que Él murió por nosotros y que murió por nuestros pecados, dice que solo necesitamos confesar con nuestra boca, y es lo que necesitamos, y seguir las ordenanzas de la Sagrada Escritura para poder ser salvos. Gloria al Señor. Aquí aparece otra pregunta en el punto número 10. Casi todos aparecen con preguntas. Dice: ¿cuándo serán juzgados los pecadores o los pecados de los hombres? ¿Cuándo serán juzgados los pecados de los hombres? ¿Qué piensa usted? ¿Cuándo serán juzgados? Hay muchas veces que se dice, si una persona se porta mal, se oye este dicho muchas veces allá afuera, y se dice: no, es que no necesitamos a que alguien te juzgue, o cuando aparezca Cristo y nos juzgue, sino dice que conforme lo que hagas, así te va pasando también en esta vida que estamos. Y muchas veces suele pasar así, porque hay aquel versículo que dice que de lo que se siembra, se cosecha. Y sí suele pasar. A veces se dice, sé obediente a tu padre, obedécele en todo, ayúdalo, porque si no, dice, después tus hijos vendrán y te van a voltear la espalda, no te van a ayudar. Y la Escritura dice que honremos a nuestros padres, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que se te alarguen tus días sobre la tierra. Sí, hay un mandamiento con promesa, pero ¿cuándo serán juzgados los pecados del hombre? ¿Cuándo será eso? Cuando el Señor aparezca, cuando estemos delante del tribunal de Cristo. O cuando aquellos pecadores o los que hayan pecado no hayan recibido el perdón de Cristo, o no hayan aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, estén delante del trono, allí serán juzgados. Mire lo que dice, para que miremos esta cita. Vaya conmigo al escritor de los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Gloria al Señor. Hebreos 9, 27. Dice la palabra del Señor así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué pasa? El juicio.
Y está establecido, dice, para los hombres que mueran una vez, una sola vez, y después de esto, el juicio. Para afianzar más esta cita, vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor así, 5:10. Porque es necesario, oiga bien, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea que sea bueno o sea malo. El apóstol dice a los corintios, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba la paga de lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, en ese día, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, ahí vamos a ser pesados, como aquel, ¿se acuerda lo que habla la Escritura? Aquel rey que fue pesado en balanza y fue hallado falso o falto, le hacía falta. Entonces usted y yo tenemos que procurar dar el peso. ¿Y cómo vamos a dar el peso usted y yo? Dice la Escritura que una parte de la semilla cayó en buena tierra y produjo fruto al 100%, pero otra parte cayó en una tierra que no fue tan buena y produjo fruto al 60%, y la otra parte cayó en otra parte y produjo fruto al 30%. Usted y yo tenemos que producir fruto al mejor porcentaje posible. ¿Para qué? Para que en aquel día obtengamos una mejor paga, gloria al Señor. ¿Y cuál será esa paga? Cuando el Cristo de la gloria nos diga, venid bendito de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, gloria al Señor. Eso va a ser hermoso recibir esas palabras, gracias. Va a ser hermoso recibir esas palabras cuando nos diga, entra al gozo de tu Señor, gloria al Señor. Ese día será un gran día, gloria al Señor. Y ese día está a punto de suceder. Únicamente tenemos que esperarlo con paciencia. Decía la pregunta, ¿cuándo serán juzgados los pecados de los hombres? En el tribunal de Cristo, dice el apóstol Pablo a los corintios. Vamos a ver, en este punto número 11, dice que busquemos 1 de Pedro 3:18. Vaya conmigo a 1 Pedro 3:18 a ver qué nos dice la palabra del Señor acá. 1 de Pedro 3:18. Gloria al Señor. 1 de Pedro 3:18 dice la palabra del Señor así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció una sola vez y de esa manera llevó los pecados de muchos. ¿Se acuerda usted que en el tiempo de la ley alguien pecaba y se llevaba el animalito y se presentaba el sacrificio para perdonar los pecados o para tapar los pecados del que había ofendido a la ley o a Dios? Pero la muerte de Cristo no es para un pecado, sino nos ha perdonado todos nuestros pecados, gloria al Señor. Por eso dice que padeció una sola vez, gloria al Señor. Y eso fue suficiente, padecer una sola vez. Y de esa manera dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Cristo mismo, siendo justo, padeció ¿por quiénes? Por los injustos, es decir, por usted y por mí, gloria al Señor. Por los injustos, dice la palabra de Dios, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La muerte de Cristo es el paso del hombre para poder tener acceso a Dios Padre. Únicamente a través de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, y Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, para que el hombre llegue a Dios Padre, primero necesitamos recibir el sacrificio de Cristo, el perdón de nuestros pecados, y de esa manera podemos llegar al Padre. No podemos ir directamente al Padre, no, es a través de Cristo. ¿Se acuerda usted cuando el rico y Lázaro murieron? Dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles, pero también el rico murió.
Y cuando el rico muere, es llevado a un lugar de tormento. Y cuando está en ese lugar de tormento, mira arriba y mira al padre Abraham y mira a Lázaro, que está en un lugar de reposo. Es decir, en un lugar de un mejor lugar, un lugar donde había paz, donde había tranquilidad. Y el rico le mira. Y estaba en aquel lugar de tormento. Y le dice el rico al padre Abraham: envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este tormento, en esta llama. Imagínense usted con lo que el rico se conformaba, con un dedo nada más mojado. Ni siquiera como este vaso de agua que me acaba de traer Alex, que este vaso casi está lleno. El dedo mojado. Con eso se conformaba. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? No, le dijo: este recibió muchos males allá y tú recibiste muchos bienes allá. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Y le dice el rico al padre Abraham, entonces le dice, si no lo puedes mandar acá, porque el padre Abraham le dice, aparte le dice, el Lázaro no puede ir a ti porque hay una cima. Hay una cima entre tú y nosotros. Los que están aquí no pueden pasar allá. ¿Y cuál es esa cima hoy en día? Esa cima representa el pecado. Esa cima, es decir, esa separación que hay entre Dios y el hombre. Y la única manera que esa cima se quita es a través de recibir el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Al recibir ese sacrificio, esa cima se quita y nos llega al Padre, gloria al Señor. Y podemos usted y yo llegar al trono de la gracia y encontrar gracia para el oportuno socorro, como dice la palabra del Señor, a través del sacrificio de Cristo. Cuando el rico como que si ve las cosas perdidas le dice al padre Abraham, entonces si no puede venir aquí, envíalo a la tierra. Tengo 5 hermanos, dijo él, o tengo unos hermanos allá que son igual que yo. Mándalos a que les prediquen allá. El padre Abraham le dijo, no van a creer a un muerto que se levante entre los muertos. Allá tienen a los profetas, les dijo. Y si ellos no obedecen a los profetas, ellos van a venir a donde tú estás ahora mismo también. Ahí nos damos cuenta que una persona cuando ya muere, ya no puede hacer nada. El tiempo es ahora, gloria al Señor. El tiempo es ahora. Por eso cuando usted y yo vamos yo he ido a velaciones de personas que no fueron cristianas y les están rezando, que lo saque de pena y que lo lleve a descansar. Y están haciendo aquel rezo. Y uno medita y dice, pero esto todo es en vano. Porque lo que ya no se hizo mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba con vida, ya no hay esperanza, según la Biblia. Dice la palabra que descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Gloria al Señor. Ya no hay esperanza, la esperanza es ahora. Mientras hay vida, se dice hay esperanza. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Lázaro estaba recibiendo el pago, o es decir, estaba siendo consolado, porque lo más seguro que Lázaro muchas veces fue debajo de la mesa del rico, recogiendo las migajas. Los perros lamían sus llagas. Sufrió mucho, pero allá estaba siendo consolado. ¿Cuánto usted y yo estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Cualquiera que sea el precio, debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Él. Incluso a dar nuestra vida por la causa de Él. Porque si la damos en el reino de los cielos, la vamos a encontrar, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso decía en la parte que hemos leído, 3:18 de Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual dice también el 19, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Cristo bajó y fue sepultado, dice que fue a lo más bajo de la tierra y fue a predicar a aquellos espíritus encarcelados. Es decir, aquellos que no habían tenido una esperanza de oírle a Jesús. Aún fíjese usted, estando Cristo muerto, Él fue a los espíritus encarcelados y fue a predicarle. No dice la Escritura cuántos de ellos le aceptaron, pero en aquel día que estemos delante del tribunal de Cristo se va a saber. Y lo más seguro que van a decir, yo aunque Cristo estaba muerto y me fue a predicar, yo creí en Él y por eso estoy aquí, gloria al Señor. Acuérdese que la palabra del Señor dice que todo es a través de creer en Él.
Y usted y yo somos bienaventurados porque sin haberle visto creemos en Él. Bienaventurados, dice la palabra, bienaventurados, dijo Cristo, a aquellos en aquel día, los que han creído en mí sin haberme visto. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así. Aquí hay una letra A y aparece con una pregunta en el mismo punto 11 y dice, ¿cómo es que satisface o cómo es que se satisface el justo juicio de Dios? ¿Cómo es que se satisface? Y yo escribí acá una respuesta. Cuando aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario y que no fue en vano su muerte, sino que ahora somos salvos por Él. Esa es la satisfacción que recibe Dios Padre, que nos dio a su Hijo en vano, que diese su vida por nosotros. Cuando usted y yo aceptamos el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, de esa manera el Padre es satisfecho. ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos tenido en vano el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso la pregunta dice, ¿cómo es que se satisface el justo juicio de Dios? Cuando usted y yo aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que el Padre diga, valió la pena que haya dado yo a mi único hijo para que muriera por los pecadores. Por eso dice San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. No dice que lo va a dar, dice que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la gran bendición para usted y para mí. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Hay otra letra B acá, en este mismo punto 11, que dice, letra B. ¿Quién es el justo? ¿Qué piensa usted? ¿Quién es el justo? Cristo. Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que, ¿se acuerda usted cuando Juan es llevado por el Espíritu? Primero fue llevado a la isla de Patmos con un propósito para que muriera allí. Ahí le llevaron. Dijeron, lo vamos a llevar allí. Y allí va a ser los últimos días de Juan, allí va a morir. Pero Dios tenía un plan. Cuando es llevado a la isla de Patmos, Dios dice que le toma en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, dice que estando él en el Espíritu, dice que fue llevado a la arriba y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cordalina, y en toda esa visión podemos ver a Juan que él está contemplando. Y dice que llega un momento que Juan ve que hay un libro, pero que el libro está sellado. Y él empieza a llorar porque no se encontró uno digno de abrir el libro, ni mucho menos de desatar su sello. Y dice Juan, yo estaba llorando, pero de repente dice que aparece un ángel y empieza a gritar, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y por lo tanto aparece el cordero que fue inmolado, el único que se halló justo, que era digno de abrir el libro y de desatar su sello. Y este es Jesús de Nazaret, gloria al Señor. Por eso acá la pregunta dice, ¿quién es el justo? Jesús de Nazaret, gloria al Señor. Podrá decir usted en esta mañana, entonces yo no soy justo. Está difícil, pero estamos practicando esa justificación día con día, gloria al Señor. Dios mismo dio testimonio de Job. Cuando se presenta a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón perfecto, apartado del mal. Creo que menciona la palabra justo ahí. Pero le dice un hombre recto, apartado del mal. Pero justo, dice la Escritura, que Jesús de Nazaret fue alguien justo, gloria al Señor. Por lo tanto, ¿quién es el justo? Jesús de Nazaret. Ahora, ¿quiénes son los injustos? Aparece otra pregunta. ¿Quiénes son los injustos? Yo escribía como respuesta a esta pregunta, todos los que desobedecen su palabra. Los que desobedecen su palabra son injustos, gloria al Señor. Porque una persona que no obedece la palabra del Señor, ¿de dónde habría justicia en él? ¿De dónde podría estar practicando justicia? Si una persona que está en desobediencia, es raro que haya esa justificación. ¿Por qué? Porque a través del pecado el hombre es descarriado y es llevado y movido a hacer cosas que a Dios no le agradan, gloria al Señor. Pero un hombre justo, un hombre recto, hará las cosas bajo la guianza y la dirección de Dios Padre, gloria al Señor.
Así de que esto es lo que dice la palabra del Señor en esta mañana. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los injustos? Todos los que desobedecen la palabra del Señor. Gloria al Señor. Aquí hay una parte que voy a nomás a leer en la cita, que ya no la escribí acá. Es la conclusión de lo que es este punto, de lo que es la muerte de Cristo. Y dice de esta manera, hay una cita acá en Romanos 3:26. Vaya conmigo a Romanos 3:26 para luego leer esta cita. Romanos 3:26. Dice Romanos 3:26. Con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Se da cuenta que el único justo se llama Jesús de Nazaret. Voy a repetir una vez más el versículo. Con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo. A fin de que Él sea el justo y que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria al Señor. Por eso dice aquí, en lo que dice aquí la guía, Romanos 3:26 dice, nos dice que Dios es el justo, el que justifica. El que cree en Jesús, para que Dios sea justo, el castigo tiene que ser totalmente pagado para que Dios sea justificador. Es decir, cuando usted y yo recibimos el sacrificio de Cristo, usted y yo hacemos de que el justo sacrificio que Cristo padeció en la cruz del Calvario por nuestros pecados, al recibir el sacrificio de Él, hacemos que ese justo juicio que recibió Cristo sin ser el pecador, aún recibió la muerte como de un pecador, a través de ese sufrimiento, usted y yo ahora somos redimidos a través de Él, gloria al Señor. Para que Dios, dice, sea justificador. Él tiene, dice, que perdonar la deuda y declarar que somos justos. Esta doble transacción, dice, se logró con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Con esto, dice, se cumplió el justo juicio de Dios. Por Él fuimos justificados. Por Él fuimos justificados, gloria al Señor. Aquí hay una pregunta para meditar. Dice, ¿se le puede agregar alguna obra buena a la muerte de Cristo para que seamos más aceptos por Dios? Esa es la pregunta. Dice, ¿se le puede agregar alguna obra buena a la muerte de Cristo para que seamos más aceptos por Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Se le podrá agregar algo más? Yo pienso que no, porque la palabra dice que por gracia hemos sido salvos. Vaya conmigo a Efesios para mirar esta cita. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra del Señor, así el 8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice el versículo 9, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura, dice el 10, suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria al Señor. Se da cuenta que por gracia, dice el versículo 8, soy salvo. Y esto dice que no es de vosotros, sino dice que es un don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios. ¿Y cómo usted y yo recibimos este regalo? A través de la muerte de Cristo. Es un don de Dios. El versículo 9 dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Imagínense que si fuera por obra, usted y yo no tuviésemos ninguna esperanza en este asunto. Porque si fuera por obra, los que fuesen acaudalados, los que tuviesen dinero, son los que estuvieran adelante de la fila. Y usted y yo quizás estuviésemos al último. Estaríamos esperando por si al caso entraríamos a esta gracia. Pero como esta salvación es por gracia, por la gracia que Dios tuvo al dar a su único hijo para que muriese en la cruz del Calvario. Por gracia soy salvo, dice la palabra del Señor. Y no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Porque somos hechura suya, dice el versículo 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria al Señor. Entonces este camino no es de decir, yo acepté a Cristo hace 15 años y ya la tengo hecha. No, tenemos que andar en el camino.
andar en el camino. Aleluya. Lámpara es, dice aquel versículo, ¿verdad? Capítulo 119 de Salmos, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted y yo tenemos que caminar día con día en este camino. ¿Y quién es esta lumbrera? La palabra de Cristo en nuestras vidas. Es la lumbrera que nos va iluminando ese camino hasta llegar a ese gran día. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana por la bendita enseñanza. Y hasta aquí he culminado lo que fue la muerte de Cristo. El próximo domingo, si el Señor nos presta vida, estaremos mirando esta otra parte donde dice su resurrección. Si usted mira, aquí están los puntos que yo venía analizando. Las preguntas aparecen en cada punto y algunas partes que yo agrego en las notas que traigo acá, pero esperando que sea de edificación para nuestra vida. No sé si alguien tiene una pregunta con respecto a la enseñanza. ¿Está bien? Entonces nos ponemos sobre nuestros pies en esta hora y vamos a dar gracias a nuestro Dios por su bendita palabra. He terminado temprano, ya que también inicié temprano. Gloria al Señor. Nos ponemos en pie y damos gracias